A continuación vamos a trabajar sobre los 3 de los 5 casos posibles que pueden ocurrir en la gráfica de Gauss o la gráfica de distribución normal, refiriéndome con esto al área que queda sombreada debajo de la curva, la cual va a representar ciertas probabilidades respecto a un posible evento sobre una variable aleatoria. En este primer ejemplo tenemos lo que es el primer caso, que es el área por debajo de un valor positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un valor crítico, en esta parte donde estoy poniendo el puntito azul. A eso le llamamos Z crítica. En la descripción de nuestro título tenemos la probabilidad de encontrar un valor Z. Esta Z en mayúscula nos habla sobre la variable, que generalmente la notamos con la X. Pero en este caso, bueno, la nomenclatura nos maneja una Z mayúscula, haciendo referencia a la variable del problema que estemos trabajando. El signo menor que prácticamente me dice que a partir de un valor Z positivo tenemos que colorear o tenemos que iluminar nuestra gráfica hacia la derecha. Si vemos el signo menor que como una flechita, pues ahí me va a indicar de la Z a la derecha, es decir, de este punto hacia el menos infinito. Eso significa por debajo de. Siempre que nos maneje que tengamos un área de este tipo, entonces está coloreada hacia el menos infinito. Eso me indica que está orientada hacia el lado izquierdo y debemos hacer énfasis en que cuando está iluminada u orientada hacia el lado izquierdo, se denota por debajo de un valor positivo, en este caso. Y la nomenclatura, pues sería P, que significa probabilidad de que ocurra un evento Z menor o igual que otro valor Z crítico, que es el puntito. En este caso, también manejo un ejemplo que dice, si queremos encontrar el valor tipificado, un valor tipificado es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Si hablamos, por ejemplo, del peso de 83 kilogramos, ese es un valor normal, el cual tendríamos que convertirlo con una fórmula a un valor típico o tipificado, el cual se encuentra entre 0 y 1. En este caso, nos piden encontrar la probabilidad de que ocurra un evento Z menor o igual, eso significa por debajo de un valor de 0.34, es decir, esta Z en este ejemplo, ese puntito, tiene un valor de 0.34. 0.34. Y nos piden que cuál es la probabilidad de encontrar un valor menor, que sería toda la parte sombreada. ¿Sí? Aquí nosotros, el valor 0 se refiere a la media, ¿sí? Que es este valor, y los 34 centésimos se refiere a cuánto se desvía esa media hasta el valor crítico, ¿sí? Esos son los 0.34, la desviación estándar. Este caso, cabe destacar
que es el único de los 5 casos que vamos a ver que se puede encontrar su valor o su probabilidad en la tabla Z, en una tabla Z, directamente. En este caso, si nosotros queremos encontrar la probabilidad de un valor Z que esté por debajo de 0.34, nos vamos a ir directamente a una tabla de valores, cuyo valor, pues ya en términos de probabilidad, de 0 a 1, representa 0.6331, que equivale al 63.31%. Lo podemos observar aquí en esta tablita. Si yo quiero encontrar el valor de 0.34, entonces tengo que empezar. Aquí tenemos los enteros, las desviaciones estándar, desde 0, 1, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, casi 4 desviaciones estándar, que representan casi el 100% de probabilidad de que un evento ocurra. Entonces, en este caso, tendríamos que encontrar primero lo que es el entero o la unidad y los décimos en esta primera columna. Tendremos que encontrar entonces 0.3 y lo tenemos aquí, 0.3. Y enseguida encontrar en esta fila que coincida con las columnas, el 4 centésimos. Aquí tenemos 0 centésimos, 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos y tenemos los 4 centésimos que estamos buscando. La probabilidad entonces de que ocurra un evento con este valor tipificado de 0.34 es donde crucen, donde se intersecten estos dos valores, la fila y la columna. Estamos hablando que el resultado sería 0.6331, que multiplicándolo por 100 nos daría el 63.31%. De esta manera se encuentra un valor que haga referencia al primer caso. Entonces, resumiendo, nuestro primer caso, estaríamos hablando de un área que se encuentre por debajo de un valor positivo. Recordemos que los valores positivos estarán de la media a la derecha y los valores negativos se encontrarán de la media a la izquierda, los valores negativos. Como se encuentra entonces nuestra Z crítica en esta parte, se encuentra dentro de los positivos y como está orientada hacia el lado izquierdo, entonces estamos hablando de un área que está por debajo de un valor positivo. Continuamos avanzando entonces en un segundo caso. Este segundo caso se refiere ahora a una probabilidad de un área, ahora como está orientada hacia el lado derecho, con el solo hecho de que esté orientada hacia el lado derecho, ya hacemos referencia a un valor que esté por encima de. Puede ser por encima de un valor positivo o por encima de un valor negativo. Aquí nosotros tenemos lo que es la media, que lo denotamos con el número 0, y con letra pues sería la letra mu, o podría ser la media muestral o la media poblacional.
Y aquí tenemos ahora entonces nuestro valor crítico, Z, y ahora está orientado de la Z al lado derecho, ¿sí? Tal cual nos indica aquí el signo o el símbolo de mayor que. Si lo ponemos como una flechita, entonces me dice, de la Z, vamos a colorear del punto Z hacia el lado derecho. Eso significa por encima de un valor eh, positivo. Aquí tenemos entonces la problemática de que solo el primer caso, que es un área por debajo de un valor positivo, se puede encontrar directamente en la tabla. Pero si nosotros observamos el primer caso, nos hace referencia a esta área, al área que tenemos, eh, al área que tenemos en blanco, ¿sí? Esta área corresponde a la del primer caso. Recordemos que aquí, aunque hay una, dos, tres, casi cuatro desviaciones estándar, en este eje hay casi cuatro desviaciones estándar al lado derecho y casi cuatro desviaciones estándar al lado izquierdo, eh, pero la probabilidad de nuestra gráfica completita equivale a una unidad. Toda nuestra gráfica, la probabilidad es el 100%. 50% del lado izquierdo, 50% del lado derecho. Entonces, para poder encontrar nosotros nuestra probabilidad, que es esta parte sombreada, entonces estaremos haciendo una diferencia. Por ejemplo, si esta fuera una recta numérica y esto es el inicio 0 y este es el final 1, y tenemos que esto vale 0.75, ¿cuánto valdría lo que le resta para 1? Pues tendríamos el punto 25 o 75% y 25%, que es más o menos lo que yo tengo aquí, ¿sí? Si nosotros quisiéramos entonces encontrar esta parte, pero no podemos encontrarla directamente, lo que vamos a hacer es hacer de cuenta que estamos encontrando la primera parte y restársela a toda la unidad. Es decir, si yo quiero encontrar esta primera parte, yo quiero saber cuánto vale esto. Y sé cuánto vale, y puedo encontrar directamente cuánto vale esta parte, que es el 75% o 0.75 en decimal. Entonces lo que vamos a hacer es que a toda nuestra unidad, le vamos a restar la parte que sí conocemos. Es decir, a 1 le quito el 0.75 y lo que reste o la diferencia será el valor que nosotros estamos buscando, 0.25. Estos se los explico en forma aritmética, es decir, con números, pero tenemos entonces nosotros que escribirlo en forma algebraica, Entonces, ahorita lo que, como se describe el segundo caso, es encontrar la probabilidad de un valor z o de una variable que esté por encima del valor positivo. Voy a reescribir esta parte porque esto sí es muy importante que lo tengamos. Y esta primera parte que representa al segundo caso, para encontrar este valor, entonces tenemos que hacer lo que con números se los dije. A 1 le tengo que quitar el primer caso. Si esta es la fórmula del primer caso.
Es decir, la probabilidad de estar por encima, ¿qué es esto? Estar por encima es igual a la posibilidad o a la probabilidad de que a todo el entero le quitemos lo que está por debajo de Z, ¿sí? O sea, que a toda nuestra gráfica le quitemos la parte blanca para que obtengamos la parte azul. Esto sería la descripción del segundo caso. Vamos entonces ahora con la explicación del tercer caso. El tercer caso, si ustedes observan, es muy similar al primer caso, pero ahora está del lado contrario, ¿sí? Está del lado contrario. Dijimos que cuando se esté orientado hacia el lado derecho, entonces se dice por encima. Como podemos observar, aquí tenemos la Z, pero ahora está orientada hacia el lado derecho. Es decir, aquí me dicen, vas a colorear de la Z hacia el lado derecho, ¿sí? Esto es un área por encima de un valor ahora negativo. ¿Por qué? Porque se encuentra a la izquierda, ¿sí? Este puntito se encuentra a la izquierda de nuestra media. Por eso estamos en un valor negativo, pero el área está por encima de ese valor negativo por estar orientada hacia el lado derecho. La descripción de este tercer caso sería esta: encontrar la probabilidad de un valor Z que esté por encima de un valor negativo, de una Z crítica, pero ahora negativa. De igual manera, este tercer caso no es posible encontrarlo directamente su valor en la tabla Z, pero como podemos observar, como esta gráfica es simétrica, si la giramos 180 grados, nos quedaría como el primer caso, ¿sí? Si toda esta área la invertimos hacia el lado derecho, entonces nos quedaría prácticamente, les hago un dibujito, nos quedaría al revés, toda esta parte coloreada, ¿sí? Porque es simétrica, toda esta parte. Entonces, basta que en este ejercicio, este ejercicio directamente es como si se convirtiera en el primer caso, ¿sí? Encontrar la probabilidad de un valor Z que esté por encima es igual, esto es por encima, es igual a la posibilidad de que esté por debajo. Y lo único que estamos haciendo es girando las 180 grados, como si le diéramos vuelta a una página, y ya queda del otro lado, que es lo que nos estaría interesando, ¿sí? Es igual a la probabilidad de un valor Z que esté por debajo de un valor positivo, ¿sí? Aquí está la descripción. Y bueno, esto ya directamente lo estaríamos viendo en clase para las dudas que pudieran tener y empezar con la ejercitación. Por el momento es todo.